¿Sabías que existe un objeto sagrado capaz de proteger tu matrimonio ante cualquier ataque maligno? Mucha gente lo tiene en casa, pero no sabe cómo utilizarlo correctamente. Y lo que es peor, quienes no lo tienen terminan dejando abierta una puerta peligrosa para fuerzas negativas que afectan sus vidas y las de sus familias. Si últimamente sientes que los problemas se acumulan, que la paz en tu matrimonio ha sido sustituida por discusiones, enfermedades o preocupaciones, entonces presta mucha atención, porque este mensaje puede cambiarlo todo. El Padre Pío, el santo conocido por sus milagros y su profunda visión espiritual, nos alertó sobre el poder del Santo Rosario. No es solo un accesorio religioso ni algo que cuelga en la pared por tradición. Es una herramienta divina, un escudo de protección, una verdadera arma espiritual capaz de bloquear todo mal que intente entrar en tu matrimonio. Pero hay algo aún más importante: muchas personas lo tienen, pero no lo utilizan como deberían, y quienes no lo tienen dejan a sus familias desprotegidas. ¿Quieres saber cómo el rosario puede transformar tu vida y la de tu familia? ¿Cómo puede cerrar las puertas al mal y abrir un camino de paz y bendición? Antes de continuar, si tú también crees en el poder del Santo Rosario, manifiesta tu fe y permanece hasta el final, porque te revelaré cómo el Padre Pío enseñó a utilizar esta arma sagrada de manera correcta. Todo comienza con una decisión. Si aún no tienes un rosario, ahora es el momento de conseguir uno. Si ya tienes uno, asegúrate de usarlo de la manera en que Dios y el Padre Pío nos enseñaron. Lo que estoy a punto de compartir podría cambiarlo todo. Hoy más que nunca esta advertencia adquiere un significado especial. Vivimos en un mundo donde los hombres están bajo constante ataque espiritual, donde las familias se desmoronan sin razón aparente y donde la ansiedad y el miedo parecen dominar nuestras vidas. En vista de esto, las palabras del Padre Pío resuenan con extraordinaria urgencia. Lo que estáis a punto de escuchar no son simples palabras de aliento, sino profundas revelaciones que el Padre Pío recibió a través de sus experiencias místicas, confirmadas por acontecimientos sobrenaturales que él mismo presenció. Estas son experiencias que demuestran cómo un simple rosario puede desencadenar una serie de acontecimientos que transformarán por completo el ambiente de tu hogar. Pero debo advertirles, este mensaje no es para todos. Está destinado únicamente a aquellos que estén dispuestos a tomar en serio la protección espiritual de su familia. Aquellos que entienden que, en estos tiempos difíciles, más que nunca necesitamos recurrir a las herramientas espirituales que Dios y la Virgen María nos han dado. Quédense conmigo hasta el final, porque además de revelarles lo que sucede cuando se introduce el rosario en un matrimonio, también hablaré de las consecuencias de no darle la debida importancia. Compartiré con vosotros las experiencias sobrenaturales que tuvo el Padre Pío con el rosario y cómo estas experiencias pueden ayudaros a transformar vuestro matrimonio en una fortaleza espiritual inexpugnable. Lo que voy a contaros ahora es algo que el Padre Pío experimentó personalmente durante sus años en el convento de San Giovanni de Tandou. Pocas personas saben que este santo pasó noches enteras en batallas espirituales, enfrentándose a ataques que pocos podían imaginar. ¿Y sabéis cuál era su arma principal? El Santo Rosario. En una noche particularmente difícil, cuando las fuerzas del mal lo atacaban con extraordinaria intensidad, el Padre Pío reveló que había visto algo impresionante. Cada Ave María que rezaba se convertía en una flecha de luz que atravesaba la oscuridad espiritual. Cada cuenta del rosario brillaba como una estrella, creando un escudo de protección a su alrededor. No se trata de una simple metáfora, sino de una historia real que compartió con sus colaboradores más cercanos. Pero lo más sorprendente no fueron solo sus experiencias personales, sino también lo que observó en los hogares de las familias que seguían sus consejos sobre el rosario. Dotado del don de la bilocación y del discernimiento espiritual, el Padre Pío podía ver más allá de lo físico. Lo que vio fue algo extraordinario. En los hogares donde el rosario no solo estaba presente sino que se rezaba con devoción, se formaba una especie de campo de fuerza espiritual, una barrera protectora contra todo mal. El Padre Pío dijo que el rosario es como un pararrayos espiritual para el matrimonio, y esa comparación no podría ser más acertada. Así como un pararrayos protege una casa durante una tormenta, desviando las descargas eléctricas, el rosario actúa como conductor de protección divina, neutralizando las influencias negativas que intentan penetrar en la unión matrimonial. Pero hay algo aún más profundo que el Padre Pío observó y que pocos conocen. Cuando una familia mantiene presente el rosario en su hogar y lo utiliza con fe, se crea lo que él llama una conexión directa con el corazón de María. Esta conexión no es algo abstracto o meramente simbólico, sino un canal real a través del cual fluyen constantemente gracias y bendiciones hacia esa casa y hacia todos sus habitantes. Durante sus años de ministerio, el Padre Pío fue testigo de innumerables transformaciones en familias que siguieron este consejo. Hogares que antes estaban marcados por el conflicto comenzaron a experimentar una paz inexplicable. Las personas que vivían atormentadas por la ansiedad y el miedo constantes comenzaron a sentir una serenidad que ninguna medicina había podido proporcionarles. Sin embargo, el Padre Pío también lanzó una seria advertencia.
Observó que en muchos hogares el rosario era tratado simplemente como un objeto decorativo o un amuleto de buena suerte. Pero el rosario no es un amuleto. Es un instrumento de poder espiritual que requiere participación activa, oración y devoción para que sus efectos se manifiesten verdaderamente. Esta distinción es crucial para entender lo que sucede cuando una familia usa verdaderamente el rosario como fue previsto. En sus observaciones, el Padre Pío identificó 3 signos inequívocos que indican que el rosario actúa como un verdadero escudo protector dentro del matrimonio. Estas manifestaciones son tan claras y poderosas que, al conocerlas, cualquier persona podrá identificar si su familia está bajo esta protección espiritual. La primera señal es lo que él llamó paz sobrenatural. Esta paz no es solo un sentimiento momentáneo de tranquilidad, sino una presencia tangible de la Virgen María en el hogar. Se manifiesta de 3 maneras: una calma inexplicable que permanece incluso frente a las mayores dificultades, un sentimiento de seguridad espiritual que involucra a todos los miembros de la familia y una notable reducción de la ansiedad y de los temores que antes parecían dominar el ambiente conyugal. La segunda señal es la transformación del entorno espiritual. Según el Padre Pío, cuando se reza el rosario con fe y constancia, el ambiente dentro del hogar cambia notablemente. El aire se vuelve más ligero, las tensiones se alivian sin explicación aparente y una presencia protectora casi palpable se hace sentir. Las discusiones pierden fuerza antes incluso de intensificarse, como si una fuerza invisible estuviera disipando las energías negativas. Finalmente, la tercera y más poderosa manifestación observada por el Padre Pío es lo que él llamó el escudo de luz. Esta protección se revela de 3 maneras. En primer lugar, como un bloqueo extraordinario contra las influencias espirituales negativas, haciendo a los miembros de la familia más resistentes al mal. En segundo lugar, a través de una serie de intervenciones providenciales que ayuden a evitar accidentes o situaciones de peligro inminente. Y tercero, a través de una misteriosa capacidad de discernimiento que ayuda a la familia a tomar las decisiones correctas en los momentos cruciales. Estas manifestaciones no son casualidades, sino signos claros del poder del rosario actuando en el matrimonio. La protección que ofrece no es simbólica, sino real, y puede transformar completamente la dinámica familiar, haciendo del hogar un verdadero refugio ante las tormentas espirituales del mundo. Es esencial entender que estos signos no aparecen automáticamente. No aparecen solo porque tienen un rosario en casa. El Padre Pío advirtió que hay una manera específica de activar este poder protector y que muchas familias, sin darse cuenta, terminan bloqueando estas bendiciones por no seguir las pautas correctas. La falta de conocimiento sobre su uso adecuado puede explicar por qué tantas familias, a pesar de tener varios rosarios, continúan enfrentándose a perturbaciones espirituales. Esta advertencia del Padre Pío es muy seria y revela una realidad espiritual que no se puede ignorar. Según él, tener un rosario en casa sin usarlo correctamente no es neutral. Tiene consecuencias espirituales que es necesario comprender. La primera consecuencia es lo que el Padre Pío llamó protección bloqueada. Cuando el rosario se convierte en un mero adorno, colgado en la pared y cubierto de polvo, se crea una situación paradójica. Ese objeto que debería ser un canal de protección se convierte en un recordatorio constante de las gracias que estamos rechazando. Es como tener un escudo poderoso, pero dejarlo guardado mientras enfrentamos batallas diarias sin defensa. Aún más preocupante es el segundo punto de su advertencia. El enemigo de las almas tiene una táctica muy específica: hacer que las familias se sientan seguras simplemente por tener un rosario en casa, incluso si no lo usan. Esta falsa seguridad es peligrosa porque nos hace bajar la guardia espiritual. Es como tener un extintor en casa y nunca comprobar si funciona o incluso saber cómo usarlo. El sentimiento de protección se convierte en una ilusión, mientras que la verdadera defensa contra el mal permanece inactiva. Además, el Padre Pío habló de las oportunidades perdidas. Cada vez que pasamos junto a un rosario sin rezarlo, cada día que descuidamos su poder, estamos desperdiciando gracias específicas que la Virgen María desea derramar sobre nuestra familia. Estas gracias no son abstractas, sino una ayuda concreta para los desafíos diarios. El rosario no utilizado se convierte en un testimonio silencioso de nuestra indiferencia espiritual. En muchos hogares está presente, pero la familia sigue sufriendo desestructuraciones porque ha caído en la trampa de la rutina. Ver el rosario todos los días sin reconocer su verdadero poder es una de las mayores debilidades espirituales que podemos cometer. Sin embargo, hay algunas noticias esperanzadoras. Estas consecuencias pueden revertirse inmediatamente. No importa cuánto tiempo haya estado olvidado el rosario en tu casa, su poder se puede activar tan pronto como decidas darle la importancia que merece. La Virgen María está esperando este momento para derramar un torrente de bendiciones sobre tu familia. Y el Padre Pío dejó instrucciones muy específicas sobre cómo hacer esto. Cuando las familias siguen estas pautas, los resultados son extraordinarios. Pero antes de revelar estos pasos, es esencial entender algo crucial sobre el poder del rosario en los tiempos que vivimos.
El Padre Pío tuvo una visión profética del futuro y advirtió que llegaría un tiempo en que las familias enfrentarían ataques espirituales sin precedentes. Describió una época de confusión, miedo y división, donde la paz de los matrimonios estaría constantemente amenazada. Hoy, estas palabras tienen más sentido que nunca. Los matrimonios están bajo ataque de maneras que el Padre Pío predijo con precisión. La ansiedad se ha convertido en una epidemia silenciosa, los conflictos familiares se intensifican sin motivo aparente y la depresión y el desánimo llaman a la puerta de un número cada vez mayor de hogares. Los disturbios espirituales se han vuelto tan frecuentes que muchos han llegado a considerarlos normales. Pero lo cierto es que nunca ha sido tan urgente recurrir a la protección que ofrece el rosario. El Padre Pío enseñó que el rosario no es solo una oración, sino un instrumento de poder espiritual diseñado especialmente para tiempos difíciles. Funciona como un sistema de protección de varios niveles, siendo el primer nivel el que afecta al entorno físico de la vivienda. Cuando el rosario se coloca y se usa correctamente, crea lo que el Padre Pío llamó un campo de paz, una barrera espiritual que neutraliza las energías negativas que intentan penetrar en el matrimonio. Esta protección no es simbólica, sino real, y puede transformar por completo la atmósfera dentro de un hogar. Cada Ave María rezada fortalece una barrera invisible alrededor de la casa, creando un escudo espiritual contra las influencias negativas. El rosario también protege la mente y el corazón de los miembros de la familia, funcionando como un filtro espiritual que purifica los pensamientos y calma las emociones. En un momento en el que la ansiedad y el miedo se extienden rápidamente, esta práctica se convierte en una fuente esencial de paz y equilibrio. El Padre Pío observó que aquellos que rezaban regularmente el rosario desarrollaban una notable resistencia a la negatividad y al desánimo, manteniendo una serenidad que no podía explicarse únicamente por factores humanos. Además, el rosario ejerce un poderoso efecto unificador en la familia. En tiempos en que fuerzas de división se infiltran en los hogares, esta oración crea un vínculo de gracia que mantiene a los miembros unidos, incluso cuando los desafíos externos intentan separarlos. El Padre Pío describió este efecto como un verdadero tejido espiritual que envuelve a la familia y fortalece los vínculos emocionales. Sin embargo, es esencial entender que este poder no se activa automáticamente. Hay una forma específica de colocar y utilizar el rosario en una boda para que su protección sea máxima. El Padre Pío dejó instrucciones muy precisas sobre cómo maximizar el poder del rosario en la vida familiar. Estas pautas no son meras sugerencias, sino una orientación basada en su profunda comprensión del poder espiritual de esta devoción. La primera instrucción trata del lugar donde se debe rezar el rosario en el hogar. Debe estar en el centro espiritual del hogar, generalmente en la habitación o espacio donde más se reúne la familia. No debe tratarse como un simple objeto decorativo ni esconderse en un cajón. Lo ideal es crear un pequeño altar o espacio sagrado donde el rosario tenga un lugar destacado, sirviendo como recordatorio constante de su importancia. La segunda instrucción se refiere a la activación del poder protector del rosario. Según el Padre Pío, es necesario despertarla espiritualmente, lo que significa que necesita ser bendecida por un sacerdote, y, sobre todo, activada por la fe y la devoción de la familia. No basta con bendecirlo, es esencial tocarlo y utilizarlo regularmente con reverencia y confianza. La tercera instrucción enfatiza la necesidad del uso diario. Establecer un tiempo fijo para orar, incluso si se trata de un solo misterio, es más efectivo que intentar orar todo de manera apresurada o distraída. El Padre Pío enfatizó que la consistencia es más importante que la cantidad. También aconsejó preparar el ambiente para el rezo del rosario. El espacio debe estar limpio y ordenado, y si es posible, se debe encender una vela bendecida para crear un ambiente de recogimiento. Este momento debe ser tratado como un encuentro especial con la Virgen María, y no simplemente una obligación más del día. Una instrucción poco conocida pero muy importante es la activación familiar del rosario. Al menos una vez a la semana, todos los miembros de la familia deben tocarlo mientras rezan juntos un Ave María. Este sencillo gesto refuerza el vínculo espiritual de la familia e intensifica su protección. La actitud espiritual correcta a la hora de afrontar el rosario es crucial. No debe ser tratada como un amuleto, sino como un canal de comunicación con el cielo. Siempre que se la ve o se la toca, se debe tener la conciencia de que se está en contacto con algo sagrado que conecta el hogar directamente con el corazón de María. Estas instrucciones se conectan directamente con promesas específicas que hizo el Padre Pío sobre el poder del rosario en el matrimonio. Afirmó con certeza que cuando se cumplieran estas condiciones, los frutos espirituales siempre se manifestarían. La primera promesa que hizo se refería a la protección inmediata. El Padre Pío aseguró que, desde el primer día que una familia comienza a utilizar el rosario según sus instrucciones, se establece inmediatamente un escudo protector invisible pero real. Esta protección no ocurre gradualmente, sino instantáneamente, como si el simple acto de orar con fe activara un interruptor espiritual que enciende esta defensa sobrenatural. Además de esta protección inmediata,
el Padre Pío también habló de la paz familiar que se manifiesta en aquellos hogares donde se reza correctamente el rosario. A este fenómeno lo llamó paz progresiva, porque, al principio, las discusiones empiezan a perder intensidad, luego los momentos de tensión se resuelven más rápidamente, y con el tiempo, la armonía familiar se convierte en algo natural, algo que antes parecía imposible de lograr. Entre las promesas del Padre Pío también se encuentra la prosperidad integral del matrimonio. No se trata solo de prosperidad material, sino de una abundancia que se refleje en todos los ámbitos de la vida familiar. Cuando el rosario se convierte en el centro espiritual del hogar, se abre un canal de bendiciones que trae mejores relaciones, nuevas oportunidades y soluciones inesperadas a los problemas diarios. Pero una de las promesas más poderosas es la protección extendida. El rosario no solo protege el hogar, sino que acompaña a cada miembro de la familia donde quiera que vaya, como si cada uno llevara consigo una extensión de este escudo espiritual, incluso cuando está lejos de casa. Además de la protección, el Padre Pío también aseguró que el rosario conduce a una transformación interior. Cualquiera que viva en un hogar protegido por esta oración experimenta un cambio gradual pero profundo en su vida espiritual. Las tentaciones pierden fuerza, las decisiones correctas se vuelven más claras y la fe se fortalece naturalmente. Sin embargo, todas estas promesas están condicionadas al uso correcto del rosario. No ocurren automáticamente, sino que requieren participación activa y consciente. Hay un último elemento que garantiza que todas estas gracias se manifiesten plenamente en el matrimonio, un secreto que el Padre Pío transmitió a sus hijos espirituales más cercanos y que llamó perseverancia transformadora. Este es el verdadero secreto que activa todo el poder del rosario en la familia. Y, sorprendentemente, es algo tan simple que muchos terminan ignorándolo, buscando algo más complicado o místico. Esta clave esencial es la constancia en el amor. No basta con rezar el rosario todos los días, es necesario desarrollar una relación viva con él, que le permita convertirse en un verdadero compañero espiritual de la familia. El Padre Pío explicó que hay una gran diferencia entre repetir oraciones mecánicamente y perseverar con amor y devoción. Cuando una familia reza el rosario con perseverancia y confianza, sucede algo extraordinario. Cada Ave María se convierte en un ladrillo espiritual que fortalece la protección del matrimonio, y con cada día de oración se forma una nueva capa de defensa espiritual. Esta perseverancia amorosa tiene 3 características esenciales que el Padre Pío consideraba indispensables. Lo primero es una confianza inquebrantable. Aun cuando los resultados no sean visibles inmediatamente, la certeza de que el rosario está obrando sus gracias debe permanecer firme. Así como un árbol no crece ante nuestros ojos, sino que se fortalece bajo tierra, la transformación ocurre en lo invisible antes de manifestarse externamente. La segunda característica es la atención consciente. Siempre que se rece el rosario hay que recordar que éste activa un poder sobrenatural en el matrimonio. No es el número de Avemarías lo que hace la diferencia, sino la conciencia y el amor con que se reza. La tercera característica es el compromiso familiar. El rosario no debe ser visto como una devoción exclusiva de la madre o la abuela, sino como un escudo espiritual para toda la familia. Cada miembro, aunque solo sea con un Ave María al día, debe participar en esta práctica. La perseverancia transformadora es lo que distingue a las familias que experimentan todo el poder del rosario de aquellas que solo perciben parcialmente sus efectos. Este es el elemento que abre las puertas a todas las promesas que hizo el Padre Pío sobre el poder de esta oración. Todo lo dicho hasta ahora tiene un fin muy claro: concienciar a la gente de que el rosario es una herramienta extraordinaria de protección espiritual. Como decía el Padre Pío, el rosario es el arma para estos tiempos. Piensa por un momento en tu familia, en tu matrimonio. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de una mayor protección? ¿Cuántas veces has deseado más paz, más armonía, más seguridad espiritual? El rosario, quizás olvidado en algún rincón de tu casa, es la respuesta a estas oraciones. No vivimos tiempos normales. Las familias están siendo atacadas como nunca antes, y la ansiedad, el miedo, las divisiones y los conflictos parecen multiplicarse cada día. El Padre Pío nos dejó esta arma espiritual precisamente para afrontar estos desafíos. El momento de actuar es ahora. No esperes que las dificultades aumenten. No esperes que los ataques espirituales se vuelvan insoportables. El poder del rosario está disponible ahora mismo. Como decía el Padre Pío, en el rosario encontramos la solución a todos nuestros problemas. Si este mensaje tocó tu corazón, haz 3 cosas ahora mismo: busca el rosario que tienes en casa, y si aún no tienes uno, consigue uno lo antes posible.